Desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cuerpo a la muerte. Una audición al servicio de las luchas populares. Que toda nuestra América y el mundo sea un grito de guerra contra el imperialismo, por la unidad de los revolucionarios. Buenas oyentes, mi nombre es Mauricio, soy del Frente de Acción Revolucionaria de Argentina y como en otras oportunidades vamos a tratar de describir la situación económica y política de nuestro país. Hace unos días se cumplieron, valga la redundancia, los 100 primeros días de gobierno, de gestión de Javier Milei, quien viene descargando un ajuste brutal, histórico, inédito sobre las masas obreras y populares por la aceleración del ajuste, pero que es continuidad del ajuste del gobierno de Macri y del gobierno anterior del presidente Alberto Fernández, de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y de Sergio Massa. El ajuste de shock que viene imponiendo este gobierno empezó con la devaluación del peso en diciembre, una devaluación del 118%, y que aceleró el proceso inflacionario que ya venía muy alto del gobierno anterior. Así tenemos que en febrero tuvimos una inflación del 13%, del 13,2%, y en lo que va del año, en los 2 primeros meses, la inflación es del 36,6%, y la interanual de un 276,2%, récord en los últimos 30 años. Claramente los salarios no vienen aumentando al ritmo de ese porcentaje, todo lo contrario. Los aumentos vienen siendo muy por debajo y lo que tenemos es que en los 2 primeros meses de gobierno, o sea, en enero y en diciembre, la pérdida de poder adquisitivo fue del 21%, según cifra un instituto de estadísticas de la CTA. Es todo lo que ajustó Macri en el gobierno del 2015 al 2019, un 20% ajustó Macri. Este gobierno, ese ajuste lo hizo solamente en los 2 primeros meses de su gestión. Y es el doble del 10% que ajustó el gobierno de Alberto Fernández. De esta manera tenemos que el salario promedio en enero era de 555.000 pesos, que por primera vez en mucho tiempo quedó por debajo de la canasta básica total que mide la línea de pobreza. Es decir, el salario promedio quedó por debajo de la línea de la pobreza, que en enero era de 596.000 pesos, es decir, más o menos $600. Y el salario promedio estaba en $550 más o menos. En febrero la canasta básica total aumentó, es de 690.000 pesos, es decir, según los datos oficiales del Estado, un trabajador para no ser pobre tiene que cobrar más o menos $700. Sin embargo, digamos, si tenemos en cuenta la canasta básica total, el índice para no ser pobre, que establece la Junta Interna de ATINDEC, es decir, la Junta Interna de un sindicato, dice que un trabajador para no ser pobre debe cobrar 1.040.000 pesos, es decir, más o menos $1.000. ¿Sí? Si tenemos en cuenta el salario mínimo vital y móvil, el gobierno lo fijó en febrero en 180.000 pesos, es decir, $180. Y en marzo llega a 200.000 pesos, es decir, $200. Es decir que, si tenemos en cuenta la canasta, el índice que establece la Junta Interna de ATINDEC de 1.000.000 de pesos, hay que cobrar 5 salarios mínimos vital y móvil para no ser pobre. Este es el ajuste por licuación, ¿no? Pero además a esto hay que agregarle el recorte en el gasto que viene aplicando el gobierno de Javier Milei. Si tenemos en cuenta el recorte en el gasto de jubilaciones, de asignación universal por hijo, de salarios estatales y de programas sociales, recortó un 73% del gasto total. Mientras ajusta en todos estos sectores,
Por otro lado, este gobierno aumentó en términos reales un 34% el pago de intereses de deuda. Es decir, por eso uno de los objetivos que se propone este gobierno es reducir el déficit fiscal. No solamente lo redujo, sino que en los meses de enero y febrero, producto de todo este recorte, logró un superávit fiscal. En ese sentido, todo este recorte en jubilaciones, por ejemplo, y con el aumento que le dio a los jubilados de un 27% en la jubilación mínima, llevó la jubilación mínima a 134.000 pesos y les adjudica un bono de 70.000 pesos que lleva el haber mínimo a 204.000 pesos, es decir, más o menos $200 para los meses de marzo, abril y mayo, cuando la canasta de jubilados oficial que salió estos días es de 685.000 pesos, es decir, se necesitan más de tres haberes mínimos para poder completar lo que necesita un jubilado para no ser pobre, según los datos oficiales. Es decir, las jubilaciones, con todo este proceso inflacionario y con el aumento por debajo de la inflación que dio este gobierno, le implicó un recorte del poder adquisitivo del 33% en las jubilaciones mínimas y de un 44% en las jubilaciones mayores al haber mínimo. Pero también esto implica el recorte en los planes sociales, el congelamiento del plan social. Implica también el recorte en no entregar los alimentos a las decenas de miles de comedores populares. Implica también el recorte en la obra pública, que implicó que haya más o menos entre 70.000 y 100.000 despidos de trabajadores de la construcción. También hay despidos en el Estado, así como suspensiones. De esta manera, con la devaluación y con el recorte en el gasto, el gobierno de Javier Milei llevó la pobreza que estaba cuando terminó el gobierno anterior en 42%, la llevó al 57% en el mes de enero. Se calcula que en el mes de febrero está entre el 60 o más del 60% de pobreza, es decir, 6 de cada 10 argentinos viven por debajo de la línea de pobreza. Mientras ajusta a los sectores obreros y populares, por otro lado garantiza la ganancia extraordinaria, sobre todo de los exportadores, del agronegocio, de las alimenticias y de las energéticas. Si tenemos en cuenta un informe del Mirador de Actualidad del Trabajo y Economía, MATE, dicen que en el mes de diciembre hubo una transferencia de los sectores obreros a estos sectores concentrados de la economía de 1,2 billones de pesos. Bueno, entonces, digamos, el primer aspecto que queremos señalar, es decir, la primera conclusión que queremos señalar es que Javier Milei viene logrando los objetivos que se propuso, digamos. Este ajuste brutal sobre las masas obreras populares y estas transferencias de recursos hacia los sectores más concentrados lo viene haciendo, ¿sí? Y no hay ningún estallido social, no hay una crisis de gobernabilidad. Obviamente que hay tensiones y que esas tensiones se dan básicamente con los gobernadores y que tiene que ver con quién paga el costo del ajuste. ¿Por qué? Bueno, porque el gobierno nacional le recortó las transferencias o parte de las transferencias a las provincias y las provincias, su presupuesto en salud, en educación y en salario estatal dependen en gran parte de esas transferencias del gobierno nacional. Entonces lo que está en disputa acá es saber quién paga el costo del ajuste. Y eso se lo hicieron notar los gobernadores, los diputados que responden a los gobernadores, no dándole los votos para que este gobierno apruebe la ley ómnibus. Y también los senadores, cuando la semana pasada la mayoría votó en contra del decreto de necesidad de urgencia, que reforma decenas de leyes y que, bueno, implica toda digamos, parte de todo este ajuste que estuvimos describiendo, ¿no? Ahora, el decreto sigue vigente porque para que
para que se caiga definitivamente, también lo tienen que rechazar la Cámara de Diputados. Pero entonces, digamos, volviendo, Javier Milei viene cumpliendo el objetivo. ¿Y cómo lo viene logrando? Bueno, lo viene logrando denunciando a la casta política y señalando señalándolos como los responsables de la situación actual. ¿Sí? Viene, digamos, en el discurso de las aperturas de las sesiones legislativas del Congreso, hizo todo un diagnóstico denunciando a la casta, digamos, y hay un sector importante de la sociedad que ve a esa casta como los responsables de la situación actual. Por eso Javier Milei es el político que tiene mejor imagen en este país. Claro que lo hace por derecha, denuncia a la casta para seguir garantizando, profundizando el ajuste para garantizar las ganancias del poder concentrado de la economía, del gran capital. Pero en parte, digamos, bueno, tiene razón, digamos, porque no podemos negar que en estos últimos 20 años de los últimos 20 años, 16 gobernó el kirchnerismo. Nosotros queremos señalar que es responsabilidad también del kirchnerismo que Javier Milei haya llegado al gobierno, haya ganado las elecciones, porque el kirchnerismo cuando fue gobierno, o el gobierno anterior de la alianza de Alberto Fernández, de Cristina Fernández de Kirchner y de Massa, también profundizó el ajuste de Macri. El peronismo, por ejemplo, cuando fue gobierno, como decíamos anteriormente, implicó que el poder del salario de los trabajadores en blanco se redujera un 10%, que el 30% de los trabajadores en blanco cobren por debajo de la línea de la pobreza. Aumentó la pobreza, la llevó al 42%. La inflación que dejó Macri la llevó del 50% al 150%. También profundizó la precarización laboral, entre un 40 y un 50% de los trabajadores estaban precarizados. Eso se profundizó obviamente ahora, ¿no? El gobierno peronista también empeoró las condiciones de la salud y la educación. Todos mientras continuaba garantizando el saqueo imperialista y la ganancia del capitalismo. Digamos, Sergio Massa sometiéndose al Fondo Monetario Internacional, reconociendo que la devaluación fue una imposición del Fondo Monetario Internacional, otorgando un subsidio a los ojeros, digamos, el dólar soja, por lo cual le pagaba, digamos, más que del valor del dólar oficial. Es decir, nosotros queremos señalar, digamos, que el ajuste de Milei es responsabilidad también del peronismo por cómo ajustó en su gobierno anterior, pero también por la colaboración actual. Es decir, el peronismo denuncia verbalmente al gobierno de Javier Milei, pero no hace nada para frenar el ajuste o para organizar a las masas obreras y populares para pelear por salario, para pelear por jubilaciones. Todo lo contrario. Cristina Fernández de Kirchner sacó una carta de 33 páginas que, entre tantas cosas que dice, por ejemplo, legitima la reforma laboral. La CGT hizo un paro el 24 de enero, un paro parcial en semejante digamos, ajuste sobre el salario, sobre las condiciones laborales, hace un paro solamente de 12 horas, pero no para defender el salario, sino sobre todo para pelear por el tema de las obras sociales, porque este gobierno plantea recortar las obras sociales sindicales, es decir, para sostener sus privilegios. Pero ahora, digamos, no solamente eso, sino que ahora, digamos, está en diálogo con el nuevo secretario de Trabajo. En estos últimos días salieron noticias en los diarios que la CGT propone un diálogo digamos, y está, digamos, todo lo contrario a un paro general como le vienen exigiendo algunos sectores. Es decir, claramente la CGT viene colaborando y viene garantizando el ajuste de Milei. Nosotros queremos señalar esto porque entendemos que para enfrentar el ajuste de Milei hay que hacerlo de forma independiente del peronismo. El peronismo va a denunciar al gobierno de Milei,
inclusive puede promover la movilización, puede hacer un paro, pero lo va a hacer con el solo objetivo de poder acumular electoralmente de cara a las elecciones parlamentarias del 2025 y de las presidenciales, perdón, de las parlamentarias del 2000, sí, del 2025 y las elecciones presidenciales del 2027. Pero va a garantizar el ajuste, como pasó con el gobierno de Macri. El peronismo con el gobierno de Macri lo denunciaba, que se viene la derecha, que hay que combatir a la derecha, inclusive la CGT hizo varios paros generales, pero promovió la movilización, inclusive movilizaciones masivas, pero lo hizo con los fines electorales. Fue así que ganó las elecciones en el 2019, pero después cuando fue gobierno ajustó. Entonces, nosotros queremos señalar esto porque entendemos que del espacio revolucionario, que tenemos que ser claros que estamos en una gran dispersión ideológica, política y orgánica. Entendemos que el mejor aporte que podemos hacer a la lucha contra el ajuste es promover la organización independiente, digamos, y promover la organización independiente del peronismo, desde la independencia política y desde la independencia de clase. Está claro que el ajuste se va a profundizar y que también todo indica que va a aumentar la conflictividad social. Por eso este gobierno viene desarrollando, viene imponiendo el aspecto represivo con el protocolo antipiquete, viene reprimiendo las movilizaciones eh, y ahora mandó un proyecto de ley para encarcelar a los dirigentes de las organizaciones que promuevan los piquetes, eh, pero eso no va a impedir que la lucha más espontánea o menos espontánea se desarrolle, como viene pasando con los movimientos sociales, como viene pasando también con sectores de distintas provincias, con sectores docentes de distintas provincias que se vienen movilizando, con trabajadores despedidos en el sur, que también se vienen organizando y que vienen luchando y que esto se va a profundizar. Pero entendemos, reiteramos, que hay que hacerlo desde la independencia política, desde la independencia de clase, y que es necesario que los sectores del espacio revolucionario vayamos discutiendo un programa que tiene que contener, desde nuestro punto de vista, el no pago de la deuda, la expropiación del gran capital, la estatización de la banca y del comercio exterior, y que desde ahí bueno, tengamos los recursos para poder aumentar el salario, para poder aumentar las jubilaciones, para desarrollar un plan de obras de escuelas, de hospitales y de vivienda que genere trabajo, y desde esa perspectiva ir desarrollando la conciencia de clase y la organización revolucionaria en el camino de la toma del poder y de la revolución social.